Hoy te quiero hablar sobre el punto de inflexión, sobre la transición, sobre la transformación. Y para entrar en este tema del día de hoy, quiero que reflexiones conmigo, quiero que transites conmigo estos minutos de video para que te des cuenta de cómo estás interpretando tu realidad. Algo que yo he aprendido a través de todos estos años es que la realidad, lo que está pasando en el mundo exterior, por sí solo no tiene la capacidad de brindarnos felicidad. Eso es muy interesante porque en el mundo inconsciente estamos buscando todo el tiempo eventos externos, pensando que en la búsqueda externa nos vamos a sentir bien. Vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar una base estable de disfrute, vamos a encontrar plenitud. Y justo el punto de inflexión de la conciencia está en que te des cuenta que ves tu realidad dependiendo de cómo has construido tu mundo interior. Entonces, volcarte a entender tu mundo interior por un momento y soltar tu mundo exterior te va a dar la capacidad de que dejes de proyectar en otros lo que te está pasando a ti. Dejes de usar a otros para en tu idea de hacerlos responsables de tu felicidad o de tu infelicidad. Dejes de culpar a otros de cómo te sientes tú. Ese cambio de perspectiva es la base para que, construyendo tu mundo interior en el que sí tienes poder, en el que sí tienes responsabilidad, en el que sí puedes trabajar, en el que puedes hacer de tu mundo interior una plataforma estable de plenitud. Esa posibilidad existe y la puedes ver cuando sueltas por un momento la responsabilidad de tu felicidad en el mundo exterior. Vamos a ver por qué esto es importante. Quiero que te des cuenta de que cómo observas tu realidad es lo que determina si tú consideras que estás viviendo un momento de disfrute o un momento de angustia. De hecho, todas las enseñanzas de los maestros espirituales actuales, pasados, desde Buda, pasando por los actuales, Eckhart Tolle o Sergi Torres o Sadhguru, todos se enfocan en lo mismo, en darle la importancia fundamental de tu existencia en el mundo interior, en que te hagas consciente de tus pensamientos, en el que te hagas consciente de tus emociones, en el que te hagas consciente de tu existencia real, más allá de tu existencia psicológica. Y esto es algo que he posteado en los últimos días en Instagram, precisamente por reforzar, enfatizar la importancia de no depender de lo que estás viviendo en tu mundo exterior para sentir, para definir tu identidad, para definir quién eres, para definir tu sensación de disfrute, tu sensación de bienestar. Hoy en este video, ya asentando la base de lo que acabo de decir, que vamos a volcarnos en el mundo interior, quiero dividir el mundo interior en dos partes. Una parte de nuestro mundo interior tiene que ver con un río de inconsciencia, un hábito, una inercia de la perspectiva de angustia de cómo vives tu mundo exterior. Hay una parte de nuestro mundo interior que tiende al autosabotaje. Hay una parte de nuestro mundo interior a nivel psicológico en el que tendemos
a ser derrotistas, a ser fatalistas, a querer escapar, a buscar atajos, a no querer vivir aquello que consideramos que está mal. Hay una parte de nuestro mundo interior a nivel psicológico que está muy anclado en el algo me falta, en el algo está mal, en el esto es insuficiente, o lo voy a poner literal porque son pensamientos que, exponiéndome muy sinceramente, me han pasado por la mente. Esto es una mierda, ¿para qué estar en este mundo si voy a estar sufriendo? Nadie me quiere, algo va mal. Son pensamientos, corrientes de pensamiento que nos pasan, que tienen que ver con desamor, con falta de aceptar la realidad tal y como es y estar bien con la realidad. Tiene que ver esa corriente de pensamientos derrotistas, esa corriente de pensamientos que están muy vinculados con la depresión, con la sensación de culpa, de vacío emocional, de miedo, de vergüenza. Tiene mucho que ver con no haber encontrado una plataforma estable a nivel de conciencia. No haber encontrado ese punto donde podemos anclarnos. Y vamos a entrar ahí. Hay otra parte de nuestro mundo interior que justamente esto de lo que hablaba, de que todos los maestros espirituales apuntan ahí. Y este es el punto a llegar, porque cuando llegamos ahí, en el periodo de transición vamos a vivir ambos mundos, un mundo de angustia, de sufrimiento, pero al estar anclados en me hago consciente, al estar anclados en estoy siendo consciente de esto, y en el acto de estar siendo consciente de esto me estoy desidentificando y soltando esa parte. Y voy a poner una metáfora que a mí siempre me viene a la mente. Es como si estuviéramos en un barco, en un rompehielos, en un mar helado, y estuviéramos usando esa parte de rompehielos para romper la estructura rígida, para no identificarnos con el hielo, con la rigidez, sino identificarnos con el agua fluida. Entonces la conciencia, el hacerme consciente de toda esa parte de pensamientos angustiantes, es lo que me permite anclarme en la conciencia. Anclarme en no soy todos esos pensamientos, aunque los sienta, aunque viva la consecuencia del estar pensando esos pensamientos, porque voy a vivir todas las emociones de miedo, de culpa, de angustia, de desvalor, de desamor. Sin embargo, estoy hablando del periodo de transición, sin embargo, la plenitud está en desidentificarme, en soltar, en romper esa parte rígida y decir, eso no soy yo. Un punto extra que quiero enfatizar es algo que he incorporado en mi vida y que si yo veo mi historia de vida a nivel mental y ver todas las decisiones que yo he tomado en mi vida basándome en pensamientos de desamor, me puedo dar cuenta que esas decisiones todas han sido decisiones que en base al miedo te vuelven codependientes. En base al miedo te inhabilitan de sentir tu poder interior, porque ves el miedo como lo real y por tanto tomas decisiones que no te empoderan ni a nivel emocional, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual. El camino de la vida, y esta es mi percepción, hasta lo que yo me he hecho consciente hasta ahora en mi vida, el camino de la vida es un camino montaña arriba.
Es un camino donde tenemos que aprender a empoderarnos en nuestro mundo interior, a empoderarnos a nivel de conciencia mental, a nivel de conciencia emocional, a nivel de conciencia espiritual, a nivel de conciencia corporal. Porque la parte más densa de nosotros, que es el cuerpo físico, también tiene un interior. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Cuánto cuidamos nuestro cuerpo? También lo incluyo. ¿Cuánto estamos conscientes de nuestra salud? ¿Cuánto estamos conscientes de cuán desbalanceado en salud o no está nuestro cuerpo, en movimiento, en alimentación, en cómo dormimos? ¿Cuánto empoderamiento a nivel emocional tenemos? ¿Qué significa esto? Que no tengo miedo a vivir cualquier emoción. Empoderamiento emocional, sentir poder emocional, es que yo no tenga miedo de sentir miedo, no tenga miedo de sentir tristeza, no tenga miedo de sentir enojo, no tenga miedo de sentir alegría, no tenga miedo de sentir disfrute. Que pueda vivir la intensidad de las emociones anclándome en la conciencia. Un punto más y más directo, donde más transformación hay, es donde nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos, cómo nos hablamos. Y quiero desmantelar mitos del camino consciente, mitos que yo he tenido que romper para mí, para llegar realmente al hacerme consciente de mí misma. Pensamos, y más en la actualidad, esto es algo súper actual, pensamos que ser conscientes, que estar en el camino espiritual es estar sentados todo el tiempo como seres inanimados. Entonces, rechazamos emociones como el enojo, rechazamos emociones como el vacío emocional, rechazamos emociones como la tristeza, porque si la sentimos, pensamos que no estoy siendo espiritual, porque no estoy en paz. La paz no está en el mundo emocional, la paz está en el mundo espiritual. Quiere decir que tú puedes sentir enojo y estar en paz. Tú puedes sentir tristeza y estar en paz. Tú puedes sentir desamor y estar en paz. Es mejor verlo que no ocultarlo bajo la tierra del ego espiritual, de soy un ser espiritual. Por tanto, si tengo enojo, estoy mal. Ahora, cuidado. Sentir enojo no significa que voy a actuar el enojo. Si el enojo se queda en el mundo emocional, y dos cosas son necesarias. Una, en mi mundo espiritual estoy anclado en la conciencia. Y en el mundo físico, en el mundo de las acciones, no manifiesto ese enojo. Entonces estoy siendo consciente de mi enojo sin proyectarlo al mundo exterior, sin culpar a nadie, sin culpar a la vida, sin culparme. Estoy siendo consciente de una emoción. Eso permite que la emoción pierda su poder porque no tiene poder de manifestación. Lo mismo pasa con la tristeza. Si llegamos a sentir emociones deprimentes, emociones de desamor, emociones digamos, de no sentir fuerza, de no sentir ganas, de no sentir motivación, de no sentir ganas de ir hacia arriba, esa montaña arriba, como que nos pesa la montaña arriba. Sí, dos cosas. En el mundo espiritual nos anclamos en la conciencia y en el mundo físico no lo manifestamos. Quiere decir, y eso es súper importante con la tristeza, quiere decir que yo siento la tristeza, pero igual en mi mundo físico, en mi mundo 3D, hago lo que tengo que hacer. Me levanto, voy al baño, me ducho, desayuno, trabajo. Entonces puedo tener ese espacio en mi mundo emocional donde estoy siendo consciente de mis emociones sin manifestarlas en el mundo exterior, sin culpar a nadie y anclado en mi mundo espiritual en la conciencia. Vamos a la conciencia mental. Todo esta torrencial, toda esta inercia, todo este pensamiento, todas estas emociones de angustia tienen su origen en frases que nos decimos. En esto es una mierda, ¿para qué estoy con esta persona?
la vida no vale la pena, ¿para qué voy a vivir si al final voy a morir? El desapego no lo entiendo, me siento sola o solo, o ¿por qué dependo de esta persona? No sé cómo hacer solo o sola. Todo ese torrencial de pensamientos, de nuevo, es importante que lo dejemos en el mundo mental, donde en el mundo espiritual estamos anclados en la conciencia y eso nos da plenitud. Y quiero explicar esto. ¿Por qué nos da plenitud la conciencia? Nos da plenitud porque es el único área donde podemos sentir una base estable. Los pensamientos son cambiantes, las emociones son cambiantes. Un día podemos estar tristes, un día podemos estar enojados, un día podemos estar alegres. El punto es que encontrar esa ancla en el mundo espiritual, en la conciencia, es lo que hace que vayamos haciendo la transición y esos pensamientos de angustia pierdan poder de manifestación. ¿Qué sería un poder de manifestación de la sensación de tristeza? Que me quede todo el día en la cama. ¿Cuál sería una manifestación de el enojo? Que culpe a mi pareja y proyecte todo lo que rechazo de mí en mi pareja. Entonces, la libertad de ese mundo interior angustiante viene cuando te anclas en el mundo interior de la conciencia. Y quiero añadir una cosa más. Algo que he practicado yo en los últimos tiempos. La alegría, el disfrute, la felicidad, el sentirte pleno, el sentirte bendecido, también es una decisión. Decisión. Y voy a decir esto súper importante. A veces estamos esperando que la alegría venga como resultado. Vivo algo que considero alegre y por tanto me siento alegre. Cuando nos damos cuenta, y esto lo leí en un libro buenísimo que sugiero, se llama Ingeniería Interior de Sadhguru. Es un libro que habla de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, junto con nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, cómo mantener una alta energía, y no digo solamente a nivel emocional, de buena vibra, hablo también de energía de vida, cómo hacer ejercicio, cómo hacer yoga, cómo mantenernos vivos, cómo tener una alta energía para llevar a cabo procesos de transformación. Ese libro habla justamente de el disfrute. Habla de cómo disfrutar es una elección. No tienes que esperar a que pase algo en tu mundo externo para, como resultado, darte cuenta de que ahora sí puedes estar alegre, ahora sí puedes disfrutar. Puedes decidir disfrutar. Y voy a poner un ejemplo, voy a decir un tip, un truco que a mí me ha servido y es genial. A mí me sirve el sonreír. A mí me sirve el sonreír sin razón. Ese es el truco. Sonreír sin razón. Esto lo llevo a cabo también en las sesiones. Me acuerdo de una chica, si estás viendo este video, sabrás que estoy poniendo tu ejemplo, de una chica que fue a sesiones individuales. Y me acuerdo que estaba pasando por un proceso, un periodo de tristeza, de hacerse consciente de su tristeza. Y me acuerdo que yo en un ejercicio con ella le dije: ¿puedes subir la comisura de tus labios? Fíjense que ni siquiera lo estoy poniendo en el mundo emocional, estoy poniendo en el mundo físico, en el cuerpo. ¿Puedes subir la comisura de tus labios un momento? No hay razón, no hay por qué, no hay para qué, no hay... Es que mira, qué lindo lo que me pasó en la mañana y por eso voy a sonreír. No, puedes subir la comisura de tus labios. Y me acuerdo que le costó como esa resistencia. Ahí podemos medir el autosabotaje. Ahí podemos medir cuánto nos autosaboteamos a pasar de una emoción que consideramos angustiante a una emoción que consideramos de disfrute, de esa sensación placentera que inunda nuestro cuerpo. Nos resistimos porque ahí nos identificamos. ¿Cómo voy a sonreír? ¿Cómo yo voy a sonreír si todo esto me está pasando? Esa área es el autosabotaje.
Cuando nos olvidamos del mundo emocional por un momento, no nos identificamos con lo que nos está pasando y sencillamente sonreímos, y se lo recomiendo a todos los que están viendo este video, sonreír enseguida empieza a descargar en ti la sensación de disfrute. Haz el ejercicio y te darás cuenta que no necesitas una razón para sonreír. No lo necesitas. Puedes sonreírle al mundo por el único hecho de que puedes hacerlo. Nada más eso. Puedes sonreír. Por tanto, llévalo a la práctica. Manifiesta esa posibilidad de sonreír. Esto Sadhguru lo dice en el libro Ingeniería Interior. Voy a dejar el link abajo de este video, el link de Amazon por si quieres comprarlo. Yo lo compré para Kindle, para ebook, y costó 120 pesos mexicanos, que pues no es nada, una comida vale más que eso, y el libro es genial. Y justo me gusta mucho porque Sadhguru, que ha vivido muchísimas cosas en este tiempo de vida, dijo una vez que lo único que él nunca, por lo único que él nunca dejaría de luchar es por la risa. Y me encantó esa frase porque fíjense que lo puso así: por lo que nunca dejaría de luchar, lo que nunca renunciaría, a lo que nunca le dijera no, es a la risa. Y justo si tenemos la capacidad, fíjense que estoy hablando de sonreír, pero si tenemos la capacidad de ir más allá y tener la capacidad de reír, ¿de qué reírnos? De nuestra estupidez. A veces yo me río de mi estupidez. Yo me río de cuando mi mente interpreta cosas que después me di cuenta que nada que ver. Me río de darme cuenta de que yo me pongo una meta y después mi mente, que tiende al autosabotaje por momentos, termina decidiendo cosas que no tienen nada que ver con esa meta, y darme cuenta de cómo me estoy autosaboteando me da risa. Me da risa porque significa desidentificarme de esa parte de mí. Tomar en serio la angustia es angustiarnos el doble. Y esa frase de nunca renunciaría a mi risa nos da la idea, nos da la perspectiva, nos pone en una perspectiva de entender que el disfrute es una decisión. Igualito que como tu angustia es una decisión sin que te des cuenta. Decides angustiarte cuando decides creerle a tu miedo. Decides angustiarte cuando decides creerle a tu enojo. Decides angustiarte cuando decides creerle a tu tristeza. Cuando decides que tu tristeza te diga quién eres. Cuando decides que tu miedo te diga quién eres. Cuando tú encuentras esa estabilidad en otra área de tu vida, cuando tú aprendes a pararte a pararte como los niñitos, cuando aprendes a pararte a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, es cuando justo te das cuenta de que todo lo estás decidiendo. Todo lo estás decidiendo. Todo lo que vives lo estás decidiendo. Puede ser que sea basado en el miedo, no pasa nada, por eso es bueno reírnos de los momentos que nos autosaboteamos, porque ahí mínimo eliminamos la culpa. Si tú te das cuenta que estás decidiendo a través del miedo y vas a la culpa, te estás echando tierra encima. Entonces, si tú estás enterrado en tu vida de inconsciencia, tienes tierra encima de inconsciencia y te echas más tierra encima porque te angustias, porque te culpas, entonces vas más para abajo en inconsciencia. Por eso, ríete de todas las veces que te has hablado echándote tierra encima. Y cuando te hagas consciente, te puedo asegurar, porque lo viví yo, cuando te hagas consciente de todo lo que te dices, te vas a dar cuenta de que hay películas ya grabadas en tu mente. Películas de cómo te hablaron en la niñez. A mí me ha pasado que me he dado cuenta que tengo películas de cómo exparejas me han hablado. Y después me di cuenta, espérate,
Esto me recuerda como tal persona me hablaba, esto no tiene que ver conmigo, que ni siquiera ya está en mi vida de forma activa. Entonces, date cuenta de cómo te hablas, date cuenta de cómo te hablas, porque el verlo te va a hacer darte cuenta de que si lo estás viendo también puedes soltarlo, puedes soltar toda la tierra que te echas encima para salir a la luz, para renacer. Mejor palabra no puede haber, porque justo es de ir a la tierra, de estar enterrados en inconsciencia a renacer. ¿Qué manifiestas en tu mundo físico, de tu mundo interior, depende de ti? Por tanto, es importante que te hagas consciente de tu mundo interior para que veas cómo tu mundo exterior está manifestando, está reflejando eso que te hablas. No le tengas miedo a emociones intensas. De hecho, todas las emociones se sienten intensas. Desde el disfrute, desde la felicidad, la plenitud, hasta el enojo, la culpa, el miedo, todo se siente intenso. La vida es intensa. La vida es intensa. Mientras más consciente te hagas de tu mundo de angustia, más espacio das a que emociones como el agradecimiento, el sentirte bendecido, el sentirte pleno, el sentirte apoyado por la vida, el sentir que la vida te escucha en tus peticiones de ayuda, el sentir que hay una inteligencia que te está ayudando a renacer, más espacio das a que emociones de disfrute, de plenitud surjan en tu vida. La vida es un camino de la inconsciencia al hacernos consciente. Y mientras estés con vida, mientras tu cuerpo esté habitando la vida, mientras tengas la capacidad de hacerte consciente de la vida, disfruta. Porque un día llegará el día en el que ya no vivirás tu mundo físico. Llegará el día en el que ya no habitarás tu cuerpo. Por eso, cuida tu cuerpo. Por eso, disfruta el hacerte consciente. Porque esa posibilidad la tienes por el hecho de estar vivo. Y esa es la base de la existencia. La base de la existencia es, respiras, eres consciente. Da lo mismo lo que esté pasando en tu mundo exterior. Da lo mismo lo que estés viviendo en tu mundo interior. Eres consciente, estás respirando. Por tanto, puedes sonreír. Y esa es mi sugerencia el día de hoy. Sonríe porque puedes.